Buenas noches. Otro programa de la ciudad en cuestión, en este caso sin la presencia del conductor habitual, Alexis Sorda. Le vamos a dedicar el programa a él, quien va a estar seguramente en el próximo de los programas. En este caso, lo que vamos a tratar es un tema que tiene que ver con todos los integrantes de la sociedad y con todas las acciones que se desarrollan en la sociedad. Nada menos que el lenguaje, el idioma y nosotros. Vamos a tratar de analizarlo en general y, como siempre hacemos, desde la perspectiva local. Hay una hermosa metáfora que alguna vez construyó el investigador Raúl Dorra y habla del caracol y su casa, ¿cierto? Es decir, el caracol va armando su casa, su propio caracol, hasta que en algún momento sale de esa casa. Lo que dice Dorra es que nosotros somos el caracol y la casa es el lenguaje, pero que nunca se puede determinar qué es uno y qué es el otro, sobre todo en el punto ese en que el caracol sale de la casa. ¿Cuánto tiene de casa y cuánto tiene la casa del propio caracol? ¿Cuánto tenemos nosotros del lenguaje y cuánto tiene el lenguaje de nuestra propia identidad? Cuando el caracol sale y mira el mundo, dice Dorra, es el momento en el que dice yo. Y en ese momento nace el sujeto, es decir, desde el lenguaje. Bueno, recorriendo esa maravilla del lenguaje que nos hace ser humanos, nosotros vamos a trabajar y nos vamos a aproximar a esa temática desde invitados realmente de lujo que tenemos esta noche. En el próximo bloque empezamos a conversar con ellos. Muy bien, bueno, comenzamos aquí entonces el segundo bloque. El tema es el idioma y nosotros y el idioma. De alguna manera vamos a tratar de recorrer, de mirar, de aproximarnos a cómo hablamos, cómo escribimos como sociedad, porque en ese hablar y en ese escribir nos estamos transparentando y reconociendo nosotros mismos, con nuestros errores, las falencias, también las cosas maravillosas que están en el lenguaje. Para desandar todo eso nos vamos a dar primero dos lujos, después nos vamos a dar otros lujos que son los invitados que vamos a tener en este programa. En este caso, dos profesores de la ciudad, dos profesores que dan clase en distintas instituciones de la ciudad, el profesor Jorge Rojo, a quien le agradecemos muchísimo que nos acompañe hoy, y Laura Hernández, también profesora de lengua y literatura, con quienes vamos a conversar. Como son docentes los dos, lo primero que se nos ocurre plantear es sobre el uso de la lengua, el uso del idioma en las escuelas, entre los jóvenes. La relación de la escuela con el idioma, de los jóvenes con el lenguaje en general. Me gustaría preguntarle primero a Jorge, que tiene como un recorrido más largo, no vamos a decir más antiguo, pero más extenso, más rico. Con esta temática para ver cómo pudo ver él, que tiene una mirada muy aguda sobre la cuestión, el paso de los jóvenes y la lengua en la escuela y fuera de la escuela, y después la irrupción tan fuerte de las redes en toda esta cuestión, cómo ha visto esa evolución entre sus alumnos. Me resulta difícil, sobre todo cuando entramos a hablar sobre las redes, porque es difícil medir dentro del aula el impacto de algún fenómeno en particular. Pero lo primero que puedo hacer es dar una impresión general a lo largo de casi 26, 27 años de docencia, es cómo se ha ido reduciendo el vocabulario de los adolescentes, que tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? Yo creo que los adultos también tenemos cierta percepción del tiempo que nos hace perder de vista algo. Nosotros percibimos a veces el aula como un continuo y no nos damos cuenta que los chicos de ahora son distintos de los de 5 años atrás. No digo hace 20, sino 5 años atrás. Entonces ahí hay cambios de usos, de costumbres, de hábitos que son notorios. Lo que a mí más me asombra es eso. Es decir, cómo cada vez se requiere más
la explicación del significado de palabras que para nosotros eran demasiado obvios. Así que hoy una chica, sobre todo una chica, te pregunte qué significa lacio, me parece ya problemático, sí, ¿no? Porque estamos hablando del pelo. Claro, uno empieza a encontrar ciertas explicaciones cuando en la televisión ve publicidades de champú para pelo liso. Ah, bien. Claro. Sí. Entonces ahí es donde empieza a verse, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que más que las redes, sin duda las redes deben tener importancia porque hay mucho lenguaje, mucho emoji, mucho emoticón, muchas cosas, reemplazando palabras. Exacto, reemplazando palabras. Pero de todas maneras hay algunos fenómenos como las traducciones, es decir, los doblajes de las películas son nocivos. Los mexicanos tienen un uso espantoso del idioma o lo que fuere, y bueno, ahí se van surgiendo, me parece, a mí se va descomponiendo. Uh-huh. Pero me parece demasiado amplio como para poder abarcarlo. Son muchos fenómenos y merecerían un estudio un poquito más pormenorizado de una serie de factores. Uh-huh. Y Laura, entre tus alumnos, ¿qué vas percibiendo? Sí, pensaba eso que decía Jorge, ellos son muy consumidores del streaming, de plataformas donde se producen películas y demás, y generalmente se trata de utilizar un lenguaje neutro en el castellano. Entonces pasan ese tipo de cosas donde términos que a lo mejor en nuestro país no se utilizan, se comienzan a utilizar de esa manera. O sea, sucede también con los niños en los dibujitos, donde en lugar a lo mejor de hablar de una hamaca, hablan de un columpio, o en lugar de frutillas de fresa. Me da la sensación como que esta cuestión de la globalización ha llevado a como que el lenguaje vaya de alguna manera mutando, pero precisamente por esta cuestión del uso y sobre todo lo que los chicos consumen. Yo he notado también esta cuestión de que su vocabulario es cada vez más reducido. Ah, bien. Y les sorprende por ahí cuando uno como adulto utiliza ciertos términos que uno los toma como absolutamente normales, y ellos piensan que les está hablando, uno le habla como en un idioma difícil. Pero creo que tiene que ver con que muchas veces, bueno, la adolescencia siempre es esa etapa donde el mundo se vuelve hacia ellos mismos, y siento como que es un momento como que se produce más esa cuestión y les cuesta abrirse y leer el mundo de otra forma y también tener conexión con otras expresiones lingüísticas y demás. En las redes, generalmente lo que ellos ven tiene que ver con contenido que producen jóvenes, entonces es como que está siempre en la misma sintonía. Sí. A mí me da la sensación que, bueno, está bien, hace rato que fui adolescente, pero... YouTubers... Claro, pero yo digo, en mi época consumíamos como más variedad y se daba, por ejemplo, que uno podía ver un noticiero o ver un documental o ese tipo de cosas. Yo sé que fue hace mucho tiempo, pero es como que ello se reduce a ese ámbito y creo que eso colabora también en esta cuestión de que el lenguaje se vaya reduciendo, sumado a que siempre pensamos esta cuestión de que leer nos da la posibilidad de conocer un montón de términos más, va ampliando nuestro vocabulario, más allá de esta cuestión de que uno disfruta cuando lee y demás, y no sé si está pasando tanto con los chicos. Bien. En los últimos años, algunos analistas han apuntado que como desde los jóvenes, a veces también desde los padres, se reclaman textos más sencillos, justamente por esta reducción a la que hacían mención ustedes, ¿no? Del idioma, del vocabulario, de las posibilidades lectoras. Que los textos sean más sencillos, más fáciles, incluso más cortos. Un texto de 4 páginas parece un texto extensísimo, ¿no? Eso nos ha llevado a veces también a que la escuela baje un poco los brazos y ofrezca textos más sencillos. Más... Sí, pero creo que son decisiones que uno toma como docente. Bien. O sea, generalmente cuando uno plantea, bueno, vamos a leer tal libro. ¿Y cuántas páginas tiene, profe? Claro. No sé, le digo, yo las páginas de los libros no las cuento. Vamos a ir leyendo y la propuesta se va a ir desarrollando. Hay algunos que se quejan, hay otros que no, que se enganchan, pero creo que también es esto una decisión nuestra de decir, bueno, no importa si que quieran un texto más simple. Yo me la juego, leemos este más complejo, nos llevará más tiempo trabajarlo. Pero le das la oportunidad de que ellos se enfrenten a ese tipo de textos porque a lo mejor en otro momento de su vida no lo vuelven a hacer. Como una cuestión de leer autores, uno piensa Borges en el secundario. Sí, es difícil, pero está bueno también que tengan esa oportunidad porque a lo mejor en el resto de su vida no se cruzan nunca con ese tipo de textos. Si no se lee ahí, ¿dónde se lee? ¿Cierto? Sí, Jorge, una vez te escuchaba hablar, que me pareció muy puntual el análisis, muy interesante.
ahora, digamos ya, desde lo bueno de las redes y la relación de los jóvenes con las redes, ¿no? Que había que poner el ojo también en las redes, porque ahí los jóvenes escriben, citan textos, es decir, encuentran como un sitio, como un lugar distinto, como para expresarse hasta desde el punto de vista literario, ¿puede ser? Sí, claro, yo creo que alguna vez hemos comentado eso cuando, digamos, en referencia a eso que se suele decir, los chicos ahora no leen. Exacto, claro. Sí leen. O sea, no leen lo que nosotros queremos que lean o lo que nosotros consideramos deseable que lean, pero en realidad están leyendo. Después, al margen de eso, hay otros factores por allí dando vuelta. Bueno, tenía una idea en la mente, se me escapó, se me fue. Pero sí, básicamente eso. No, sí, esto quería decirte. Que yo he notado últimamente un fenómeno así, inesperado, una cosa que salió sin pensar. Antes, cuando queríamos que los chicos leyeran algún texto determinado, recurríamos a una fotocopia, dejábamos el cuentito, etc. Después, progresivamente, fuimos accediendo al texto digitalizado. Sí. Yo en este momento a mis alumnos les paso todo lo que vamos a leer, apuntes, todo digitalizado. Tomamos uno como referente, se lo mandamos al WhatsApp y él distribuye al grupo, listo. Cuando trabajamos con la fotocopia, el día que decimos, bueno, tal día vamos a trabajar con este texto, la mitad no lo había leído, ni siquiera había sacado la copia. Hoy, curiosamente, decimos, bueno, vamos a leer cosas y están todos leyendo, leen todos. Claro, cambia el acceso. Exacto. El celular lee todos. Y lo otro, lo que planteaba Laura acerca de la cuestión de las dificultades de la lectura, a veces, es verdad, es una decisión personal, pero a mí me alarman las decisiones que están por encima, que son determinantes. Entonces, algo que a mí me preocupa desde hace mucho tiempo, y como rebeldón que soy, voy en contra, es la desaparición de la poesía en la enseñanza de la literatura en el secundario. Y yo creo que no es inocente, no es ingenua, porque la poesía es, digamos, es una forma de lenguaje que busca sentidos donde no están escritos, es decir, estimula procesos intelectuales. En tanto que, paralelamente, sobre todo desde a partir de los años 90, cuando se empezó a propiciar la lectura del diario y el diario en la escuela y todo ese tipo de cosas. El lenguaje solo como comunicación. Claro. Exacto. Claro. Y, o sea, lo comunicacional y lo narrativo. Sí. Parece que no existiera otra cosa más que lo narrativo. Entonces, me parece que no es ingenuo, que hay una intención de generar lectores de información. Incapaces de otras cosas. Por eso cuando Bella mencionó Borges, casualmente en este momento yo estaba trabajando con mis chicos con algún texto, y yo les propongo, digo, no se queden con la anécdota, es a lo que están acostumbrados, sí, ¿no? Sí. Vean palabra por palabra, qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice. Entonces yo les planteo, bueno, a ver, ¿sobre qué habla este cuento? Y sobre un tipo que no, ahora sobre otra cosa, a ver, bueno, y les cuesta. Uno puede tirar una puntita para que a ver si se prenden, pero les cuesta. En algún momento dicen, profe, dígalo usted. No, a mí el gobierno me paga para hacerlos pensar, no para... ¿Sí? Sí. Y de a poco van descubriendo eso y cuando le agarran el gusto, se dan cuenta. ¿No? Yo les digo, me cargan porque yo les digo que lean lo que no está escrito. ¿No? Y bueno, entonces, queda lo que dice Laura, que estos aspectos formativos quedan a merced de la voluntad personal de algunos profes, lamentablemente no todos. Y lamentablemente no todos son capaces de detenerse a pensar acerca del sistema y cuestionar el sistema y de qué modo te intenta determinarte a vos. Claro, claro. ¿No? En ese sistema del que habla Jorge, también intervienen decisivamente, sobre todo en la actualidad, los medios. ¿De qué manera ustedes son lectores de los medios? Para ese cruce entre medios y escuela también, ¿no? Sí, ¿Qué hay allí, qué ocurre allí con el idioma? Tengo en ese sentido un pensamiento similar a Jorge.
En realidad para mí lo que tiene que terminar haciendo un chico cuando llega a sexto año es tener pensamiento crítico. Claro. Y se los repito y les digo que es, diríamos, como el arma más poderosa que ellos se pueden llevar de la escuela, porque pueden aprender un montón de cosas, pero si no pueden cuestionar lo que sea y defender sus ideas, es como que no tiene sentido todo el trabajo que hayan hecho. Y creo que la mirada que uno puede dar tiene que pasar por ahí. No solamente desde el lado de los medios, sino cómo el público en general responde a los medios, de tener como esta conciencia crítica. Y sobre todo pensar en un país como el nuestro que muchas veces tenemos como medios tan polarizados que pareciera que existen exclusivamente para formar cabezas y pensamientos. Entonces la idea es que ellos tengan... como dispositivo de poder más que como medios. O sea, de decir, bueno, yo tengo toda esta variedad de opiniones y tengo la capacidad de formar la mía y de poder enfrentarme a la realidad con lo que yo verdaderamente pienso. Exacto. Bueno, mi opinión con respecto a los medios es la peor. Sobre todo los medios audiovisuales. Y yo creo que uno de los peores enemigos de la lengua castellana es el periodismo deportivo. Pero más allá de eso, yo últimamente he estado viendo en prensa gráfica a algunos que tienen medios prestigiosos, que tienen una tradición de perfección y de corrección. Es más, quienes hemos trabajado en periodismo muchas veces hemos recurrido al manual de estilo de algunos de estos medios y veo que están apareciendo errores ortográficos flagrantes en esos medios. Sí, los zócalos a veces. Pero vos estás hablando de la televisión. Sí. Démosla por muerta. Sí. Yo estoy hablando del medio gráfico, del diario. Diarios prestigiosos, con los que a lo mejor no comulgamos ideológicamente, pero que tienen un prestigio en cuanto a la calidad de su redacción. Y están apareciendo en esos, lo cual indica que hay las nuevas camadas de redactores y quizá de correctores ya vienen con una formación bastante floja. Entonces, digamos como que está bien, uno cuando se pone viejo se pone cascarrabias, ¿verdad? Sí. No sé si sabrás vos eso. Pero no lo veo auspicioso al futuro de la... Algunos dicen que cuando los medios ajustan, el primer ajuste es expulsar correctores. Lo que estaría hablando de qué valoración de la corrección idiomática hay, ¿no? Sí. A mí me parece que es una forma de subestimar al público. Claro. De pensar... Así es. Bueno, ustedes han planteado el tema de los medios en relación al idioma, que va a ser la temática del bloque siguiente. Así que les agradecemos muchísimo. De nuevo les digo, un lujo haberlos tenido aquí gracias conversando. Por la invitación. Y muchísimas gracias por haber venido. Bueno. Perfecto. Volvemos entonces a analizar la relación que tenemos todos, que tenemos como sociedad con el lenguaje, con el idioma. Y si en el bloque anterior terminamos hablando un poquitito de los medios, que era indefectible esa relación, vamos a profundizar esa cuestión, de nuevo hablando de la escuela, de los jóvenes, de la sociedad en general, pero en el lenguaje, en el idioma que cruza constantemente esos sitios, esos sectores institucionales, que son muchas veces las escuelas, los medios, el habla de todos los días. Para eso tenemos acá otros dos lujos que nos damos en el programa. Nora Rutis, profesora de la ciudad, en instituciones de la ciudad, y Flavia Mangol, locutora nacional, que trabaja también en medios de la ciudad. Bueno, la pregunta entonces se nos ocurre para darle continuidad al bloque anterior es: ¿qué ocurre cuando hablamos y cuando escuchamos hablar desde los medios, cuando se escribe desde los medios, cuando se leen los medios? ¿Cómo analizan ustedes esa cuestión? Le preguntamos primero a Flavia, que nos puede dar la mirada desde los propios medios. Desde los propios medios. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien. Gracias. Bueno, mucho tiene que ver lo geográfico, el lugar donde estamos, la escuela que tuvimos quienes estamos al frente de los medios tratando de comunicar,
que tienen por ahí una fuerte incidencia la buena escuela de los que hablaban correctamente. Entonces eso impregna en la persona que está hablando un modo. El aprendizaje ha quedado, se va puliendo formas o cosas que tengan que ver con el hablar, que no están bien, y a través de ese pulido uno habla correctamente, va viendo que a veces se va cumpliendo, a veces no. Y otra cosa que tiene que ver con la región o donde uno está, son los modos que tenemos de adoptar de acuerdo al lenguaje que vamos a usar para que nos entiendan. Claro. Porque en definitiva lo que queremos es comunicarnos. Y si el público que tenemos, que es completamente diverso, adultos, jóvenes, sí, niños, hombres, mujeres, no siente una identificación con lo que vos le estás tratando de comunicar, no sirve de nada. Entonces a veces lo sofisticado, lo ético, nos juega en contra a la hora de no llegar con el mensaje claramente de lo que queremos comunicar. Seguro. Y también depende del formato del producto que vos estás comunicando. No es lo mismo la información que algo mucho más ameno, que algo que está dirigido a una situación donde la edad es fundamental, porque le estás hablando o a personas adultas, o a jóvenes, a niños. Entonces, depende qué es lo que se quiere comunicar, tiene mucho que ver esto del lenguaje que utilizamos en los medios. La diversidad y el lugar donde te toca, y bueno, eso cambia completamente. Medios de Buenos Aires, medios de Córdoba, medios del interior, medios de otras provincias de la República Argentina, donde es muy fuerte el tono, los regionalismos, sí, lo que se dice, lo que se aborda como tema importante, que en un lugar es muy importante hablar de ciertas cosas, en otro lugar no nos toca ni de cerca, entonces no lo registramos. Sí, y hay una preocupación por el uso del idioma, por lo que llamamos el hablar bien en los medios, o a veces se da, como también por ahí se escucha, que desde los medios el locutor o el periodista tiene que hablar como se habla en la calle. Hay una diferencia. Bien. Debería estar esa diferencia y sería sano que exista, porque en honor a lo que muchos en la vocación fueron buscando, decir bien, hablar correctamente, marcar una diferencia, un estilo. Entonces, si nos mimetizamos con el común de la gente, la diferencia que no existe termina igualando, pero no subestimando al público en general. No es que los que están en los medios son diferentes o son mejores, sí, 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 nada que ver, sino que como un docente, un profesional de la voz, alguien que educa a través del programa que tiene, claro, tiene algunos rasgos que, por ejemplo, cuando en la época en que yo estudiaba, los profesores que teníamos eran grandes locutores, con una trayectoria impecable, y que tenía que ver con esto, precisamente, con imponer, hablar bien, usar correctamente el idioma, la imposición de la voz. Entonces había todo un concepto de la locución pura y limpia que marcaba una diferencia. Que tradicionalmente eso era admirado por las audiencias, cuando se dice qué bien que habla, cómo piensa, cómo sintetiza. Sobre todo, Sergio, disculpa, cuando se habla de maestrías de ceremonia, por ejemplo, ahora no se ven tanto, pero en Río Tercero, por ejemplo, tenemos referentes de la maestría de ceremonia, de actos protocolares, donde el maestro de ceremonia es un placer. Sí, sí. O la maestra de ceremonia. Hay colegas que es un placer escuchar la coordinación de un acto académico, de un acto protocolar de una institución, cuando se habla de la locución. Otra cosa en los medios. En los medios puede pasar que la circunstancia de relajarnos, de ser amigable con la audiencia, de empatizar, muchas veces entramos en esto de, bueno, relajemos, hablemos como el público, no pasa nada, empezamos a incorporar todo esto de la terminología, el lenguaje. ¿Para qué? Yo creo que la intención es siempre querer identificar a la audiencia con el que está al frente. Porque si eso no se da la comunicación. Si la audiencia no se identifica con lo que se está diciendo,
no está cumplido el objetivo de lo que vos querés comunicar. Exacto. Porque no te sirve. Sí. Porque no te sirve. Nora, te quería preguntar también, mirando la escuela, tu experiencia en la escuela. Sí, me parece, quería agregar Sí. algo. También tiene que ver con los tiempos, ¿no es cierto? Sí. Esto de, bueno, hoy la tele tiene que ser como más dinámica, tiene que enganchar, porque si no es como que es muy cortito el tiempo en el que uno Sí. pasa y pasa. Entonces, por ahí también pasa esto de ser amigable, desde lo que se habla, lo que se dice. Quizás no todas las personas que están en los medios han estudiado periodismo o locución, pero están en ese lugar y logran ese feeling con el público. Entonces, me parece Sí. que... Pero más allá de eso, se ha llegado, o vemos que se llega a veces a límites que tienen que ver con el uso del lenguaje en un sentido muy agresivo, insultante, porque se supone que eso da rating. Y a veces ocurre Bueno, que da rating. yo Sobre todo en la televisión. adhiero por ahí a lo que decía Jorge en un momento. Uno ve un programa deportivo Sí. y es todo el tiempo el grito, la imposición de la voz, Sí, o la pelea. la pelea de y llega un los punto gritos, en sí. que uno se satura. Pero el programa de tono político, de análisis político, También. a veces es como el insulto constante, ¿no? Y pareciera que eso es premeditado porque en los números del rating son los que lideran a veces. Pero hace ruido y mucha gente quizás está en desacuerdo. Entonces, ¿dónde queda la voz de los que no se identifican con eso? Que son la mayoría de los hogares. Decir, ay, apaga. O sea, que Claro. gritan todos, se superponen, no se escucha a nadie. No. A mí me ha pasado ver un careo antes de las elecciones en Buenos Aires, político, donde tenían ciertos segundos para hablar y no respetaban el careo, ni siquiera los segundos para hablar, porque se superponía Sí, sí, sí. el querer tapar la boca al que está hablando cuando le correspondían esos minutos para hablar, Claro. segundos. Así es. Entonces, una cuestión cultural, de falta de respeto, y también una cuestión de, bueno, esto es lo que vende, vamos por acá. Después hay que ver si uno adhiere o no, quiere o no, Sí, se sí, presta seguro. o no, Sí. y ahí está la variedad y la posibilidad de decir, bueno, para ese tipo de trabajos, vamos a ponerle, hay cierto tipo de gente que sí se adapta y es adecuada. Y hay otro tipo de personas que no, ni te molestes en pedirle a este que haga este trabajo Claro, y también en los público medios con porque no público, se sí, presta. su propio Claro, público con eso público. también Claro. depende de... Sí, lo que recién te quería consultar, Nora, es con respecto a la escuela. En el aula de los chicos, en el uso que los chicos, los jóvenes, le dan al idioma, sabemos que el idioma tiene siempre una carga ideológica, Sí. cultural muy fuerte. Si vos notás en ciertos usos, por ejemplo, algo que tenga que ver, o mucho que ver, con el sexismo, la discriminación, muchas veces la xenofobia, desde palabras que por ahí son de uso como cotidiano, pero detrás de esas palabras aparece toda esa cuestión, ¿no? Bueno, sí. Se ve mucho en la escuela. Entre los chicos, incluso creo que hasta resultan ser insultos a veces, palabras que no deberían serlo. Como en mi tiempo, me acuerdo que siempre esta cuestión de cuando se decían, ay, ¿qué haces, mogólico? Y uno decía, no podés decir esa palabra Claro. porque no tiene que ver con un insulto y no estás haciendo nada, estás nombrando una persona que no tiene nada que ver. Y en estos tiempos también el uso de ciertas palabras para más como insulto que para, digamos, y son de uso cotidiano y hay gente que el cual se siente lastimada. Entonces, bueno, también hay un trabajo y también esto de que hablábamos un poquito antes, el uso de la palabra, de ciertas palabras Sí. como negro, Exacto. ¿sí? Para referir siempre como a lo popular o quizás digamos, o a las clases bajas Sí, o en un a sentido aquello. peyorativo y hasta racista, claro. Y también esto me parecía que hay muchas más palabras, te decía yo, para designar aquello que tiene que ver con lo popular o con las clases bajas o con lo que no nos gusta, que por ahí con otro tipo de clases. Sí. Y bueno, también ahora surgió esto de que se usan palabras que tienen que ver con, yo te decía recién, esto del tincho o la milipili. Ujú. También son términos que se usan en la escuela y que lo dicen los chicos, como una forma también de denigrar hacia arriba, digamos, Sí. a sus compañeros. Y con relación a la palabra gay, por ejemplo, se lo dicen constantemente, como si fuera que le estás... Y yo a veces le digo, pero ¿por qué tenés que
nombrarlo de esa manera. Le digo, y si él fuera gay, le digo, ¿qué problema? Y los mismos chicos dicen, profe, pero yo no soy gay. Claro. Es toda esa cuestión de... Sí, con respecto a lo de el uso de negro, que es histórico, ¿no? Se da en ese sentido, digamos, como insulto racista o a veces solamente de manera peyorativa, pero en cualquiera de los dos casos. Pero también dicen, o solemos decir, por ejemplo, hoy tuve un día negro. Es decir, asimilar lo negro o lo oscuro con lo malo y lo blanco con lo bueno. Claro, claro. ¿No? No es inocente ese uso, ¿cierto? Lo mismo que creo que lo citabas vos fuera de cámara, cuando se dice trabajó como un negro. Claro, que es lo ¿cierto? que charlábamos fuera de cámara, ¿no? Ligado a la esclavitud. Sí, claro. ligado totalmente a la esclavitud. Claro. Sí, algunos están, como me parece, culturalmente más aceptados, que no está bien, aunque la cultura demuestre ciertas cosas, lo normal no siempre está bien. Seguro, que sea común seguro, claro. no indica que esté bien, Seguro. pero está más aceptado o más tolerado porque ha pasado mucho tiempo que se utiliza y quizá, bueno, uno ahora tiene mucho cuidado, ahora tiene más cuidado a la hora de usar esta terminología que antes. Porque ahora hay muchos que te están cuidando, a veces los mismos niños. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué estás diciendo? No se dice eso. Claro. Digamos, así como hay gente que lo utiliza, hay gente que no. Y hay gente que te llama la atención, no te la deja pasar. En el caso ¿no? de usar de manera peyorativa, el gay, Sí. el paraguayito, el bolivianito, ojo, Sí. o sea, estamos más controlados, estamos más cuidados, quizás estamos respetando más o quizás estamos temiendo más, temiendo que se nos señale, que se nos denuncie, que se nos escrache en las redes sociales. Cuestión cultural hay que hilar muy finito y ver Seguro. que detrás de todo esto hay personas, tanto insultando, recibiendo el insulto, y que también hay una cuestión de ética personal que juega en cada uno que tiene un rol, en un docente, en un Claro. comunicador. Por Pero en la épocas- escuela por ahí los chicos no tienen ese filtro. No Bien. está esa, Bien. quizás está la deconstrucción desde otro lugar, pero no está ese filtro que Claro. por ahí el adulto sí tiene que tener siempre mucho más presente lo que dice, en qué tono. Ellos lo dicen. Exacto. Claro, claro. Incluso que por ahí la sociedad, a través de las instituciones, digamos, no deja de decir tal cosa, o deja en claro que está mal decir tal cosa, y sin darse cuenta hay otra que es igual de mala y se dice. Hay una anécdota que cuenta Martín Cohen, que es muy asiduo a los partidos de fútbol, y hay un club en Buenos Aires que es Atlanta, que es un club fundado por judíos. Entonces los que juegan en contra de Atlanta siempre cantan: a estos judíos les tenemos que ganar. Y habían determinado, la organización del fútbol, que cuando cantaran eso, el árbitro tiene que parar el partido. Entonces cantan: a los judíos les tenemos que ganar, y el árbitro para el partido, mira la hinchada y le dice basta, ¿no? Entonces entre los hinchas se hablan entre ellos y empiezan a cantar: a estos putos les tenemos que ganar. Y el árbitro dice: ah, bueno, ahora sí. Y no detiene ¿No? el partido. Claro, como si Claro. no fuera igualmente un insulto, ¿cierto? Exacto. Bueno, entonces una cosa se permite, la otra no. Bueno, Bueno, eso así me andamos, hizo ¿no? un poco de pensar en esto reciente que pasó con el texto de Cassiari. Claro, Que, claro. bueno, esta cuestión de decir ciertas palabras en un texto literario llevó a que ciertos padres cuestionaran, incluso desplazaron al profesor. Y después uno ve las letras de las canciones y uno dice, pero ¿cuál es la diferencia que esté en un texto literario? Si las canciones incluso también están dentro de la escuela, eso es inevitable. Exacto. Entonces, también esa mirada sobre lo que debería ser, Sí. quizás ellos, los padres o la sociedad piense que en un texto literario, no sé, qué tipo de palabras tienen que haber y estar ahí para llegar a ser literario, y que quizás en la música, bueno, como Exacto. O no poner el ojo en el lenguaje de la violencia, exacto. que En la atraviesa carga de violencia, canciones y temáticas de todo tipo, y escandalizarse por ahí por las llamadas malas Exacto. palabras. Siendo que la música y las canciones es un lenguaje cotidiano Sí. de Exacto. muchas personas. Muchas personas están presentes en distintos dispositivos, nos Exacto. acompañan mucho tiempo del día. Los chiquitos
se aprenden mucho más rápido una canción que las tablas. Sí. Entonces, bueno, sobre esas cosas nos enseñó mucho la irrupción feminista, Claro. sin duda, ¿no? Claro. Y también me parece que hizo temblar el uso del lenguaje en lo que hemos dado en llamar el lenguaje inclusivo. ¿Qué posición tienen con respecto a eso? Bueno, en mi caso, en el aula, por ejemplo, siempre se arma debate, porque Bien. los chicos tienen como muy marcado esta idea de lo que determina la Real Academia. Entonces, el planteo es, bueno, no, profe, no, ese lenguaje no existe, eso no tiene, porque él dice, no pertenece a la Real Academia, así la palabra no se escribe. Entonces, a veces volvemos un poquito en el tiempo, le digo, si ustedes supieran y hubiera que respetar el lenguaje canónico, creo que estaríamos hablando en latín más Claro, o menos. no le usaríamos digo. el vos. Claro, les digo. Claro. Son tantos años de evolución que, digamos, tendríamos que estar hablando en castellano antiguo, Sí. no sé, le digo. Entonces, me parece que la lengua está viva y por lo tanto evoluciona y siempre tiene que ver con la necesidad de los hablantes. Entonces, bueno, entrar un poquito también en ese detalle, porque me parece que a veces pasa más por de dónde proviene Bien. la postura que por el lenguaje en sí. Ah, bien, bien. Me parece. Bien. Ujú. Flavia. creo que en los medios, por lo menos en Río Tercero, como experiencia personal, poder tratar de que se sientan representados y representadas. Entonces, a veces utilizamos, creo, en Río Tercero, el las y los para referirnos a una persona, a un cargo, o nombramos el femenino y el masculino antes de continuar con la frase, alumnos, alumnas. Mucho nos ha educado esto de que exista la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, Bien. de tanto reproducir niñas, niños y adolescentes, creo que ninguno hoy diría la Defensoría de Niños y Adolescentes, o sea, porque se están dando cuenta y nos damos cuenta. Por otro lado, hay una cuestión de... es todo medio nuevo, entonces a mí lo que me pasa es ver en las redes sociales personas que están en instituciones o que utilizan el lenguaje inclusivo escribiendo con E o escribiendo con X o arroba. Ujú. Me ha tocado realizarles notas para difusión de eventos o alguna información, pero en las notas no hablan con lenguaje inclusivo. Entonces, bueno, uno relaja y dice, bueno, escribe con lenguaje inclusivo en las redes sociales, pero cuando lo entrevisto no usa el lenguaje inclusivo, entonces no sabemos, digamos, qué es lo que pasa, digamos. Si es una cuestión de que para escribir sí, porque después las personas que leen son los que interpretan, como me explicaron recién. Yo si me llega con X no sé cómo leerlo. Claro. Y a mí me toca hablar, me toca locutar, me toca Sí, sí. decir con la voz. No soy de la gráfica. Si yo estuviese en un diario, y bueno, quizás escribiría con la X o no, entonces sería otra cuestión. Pero como me toca hablar, si me llega algo escrito con X o con arroba, entro en el dilema de En la duda, decir, está bien. si yo digo con A y el de O me va a decir, no me incluiste. Sí. Es complejo, Sí, sí. pero me parece que no se usa Estamos como en una transición. en una transición. Claro. No he escuchado colegas hablando en lenguaje inclusivo. Ujú. Inclusive Hacer- es como que también se malinterpreta porque hay que hacer toda una transformación incluso desde lo gramatical para trabajar con esto y también esto de decir, bueno, ¿cuándo se usa el lenguaje inclusivo? No para pronunciar cualquier palabra, sino aquello que se refiere a una persona, a un sujeto, no a una cosa, por Sí, ejemplo. sí, Entonces sí. también toda esa se transforma en una, No una vamos a la cosa... concesionaria a comprarles autes. Claro, Claro. y entonces se convierte también en una cuestión del chiste, de la broma, y Sí, que sí, ya sí. me parece que no pasa por ahí. Muy bien. Bueno, muy bien. Nos han ayudado muchísimo a entender, a aproximarnos a esta cuestión que siempre es compleja y quizás de entendimiento inabarcable, ¿no? Exacto. Sí, justamente porque está vivo, como decías vos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Muy bien. gracias. Terminamos entonces este bloque y nos encontramos en el próximo con Hilda Piedrabuena. Estamos entonces en el último bloque de nuestro programa y no podíamos hacer un programa en donde el tema
es el idioma y nosotros y el idioma, y mirando esta cuestión desde la ciudad, sin la presencia de Hilda Piedrabuena, que es como la real académica de la ciudad, la que nos ha enseñado a todos sobre el uso correcto del idioma, y me parece que más que nada sobre el amor al lenguaje y la pasión por el decir bien, por el hacer más genuino y más hermoso el lenguaje de todos los días, el idioma de todos los días. Yo no sé si Hilda es consciente de su huella, su legado, que es tan reconocido y tan importante en la ciudad. Me imagino que secretamente sí, se debe dar cuenta, pero bueno, es lindo también decirlo acá y que quienes fuimos sus alumnos lo podamos decir públicamente. Así que bueno, un honor y un lujo, una alegría terminar este programa conversando con Hilda. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a vos, Sergio. Bueno. Palabras muy lindas. No, y bueno, por supuesto, el lenguaje, el hablar bien y el dar las herramientas para que el que tenga ganas, quien tenga ganas de hablar bien, lo pueda hacer de una manera fácil, sin a veces tener todo un camino dentro de la escuela y de todo eso que pueda, diríamos así, fundamentar el por qué una palabra se dice de una manera u otra. Eso es. Eso es lo que intenté hacer con los libros también. Eso es. Bueno, lo que has logrado hacer. Bueno, sí. me alegro. Y es muy interesante, pero tu trabajo no solo tiene que ver con la escuela, quizás básicamente con la escuela y la enseñanza, pero también vos has prestado mucha atención al lenguaje cotidiano y el lenguaje en los medios. Has hecho mucho trabajo en los medios de comunicación, como advirtiendo que ahí hay una ebullición del lenguaje que hay que atender, ¿no? ¿Cómo ves esa evolución desde cuando comenzaste a hacer todo este trabajo con el idioma, ya hace años, y hacia la actualidad, donde está como atravesado decisivamente por las redes, por los medios también? Yo creo que antes había un cuidado mucho mayor que el que se tiene ahora. Uh-huh. En las primeras épocas que empecé, por decir así, a prestar atención a este tema de qué errores se cometen en el habla cotidiana y a intentar ayudar para que eso se diga mejor, los locutores, las locutoras, la gente de los medios le interesaba y me preguntaban. Sí. Ahora me siguen preguntando, pero los que han quedado de aquella época. Bien. Es decir, las nuevas generaciones que están frente a un micrófono, es como que, bueno, total, se entiende lo mismo. Sí, sí, sí. Y a veces se descuida esa forma, y también, por otro lado, no se tiene conciencia de que tienen ellos un papel muy importante, porque a veces son tomados como modelos. Seguro, seguro. Lo mismo la persona que sea docente. Sí. También tiene que tener cuidado de su lenguaje, porque si lo dijo la maestra, si lo dijo el profesor, quiere decir que está bien. Y subrayemos aquí, no solamente el docente de lengua, el docente en general. Claro, exactamente. Claro. A veces veo veo algún cuaderno, veo alguna consigna dada, digo, esto no está bien elaborada, claro, esa consigna. Claro. O a veces correcciones que no están bien hechas por una docente, y decir, ¿y acá qué pasó? Sí. Entonces, ¿cómo corrige ese docente a ese adolescente o niño o niña que escribió eso, ¿no? O a veces algo que ocurre ahora que no ocurría antes, errores muy, muy visibles, muy notables, que se ponen en el pizarrón, los chicos le sacan fotos y van a parar a las redes. Así. O sea que ahí eso obliga al docente a un cuidado mayor y a una formación más responsable, ¿no?
Bueno, en el idioma. exactamente. Claro. Y sin embargo, hay un descuido. Sí, sí. Hay sí, un descuido. así es. ¿Te ocurre, Hilda, a veces, ya saliendo del campo específicamente escolar, cuando ves a dirigentes políticos, institucionales, empresariales, etcétera, que antes a lo mejor admirábamos cuando hablaban solos, sin papeles, y tenían un manejo del idioma de la oratoria, más allá de si coincidiéramos con él en lo que dicen o no, ¿cierto? Pero en su manejo del idioma y de la palabra, que nos admiraba, como que eso se ha ido perdiendo. Se habla menos, se habla leyendo, a veces se habla leyendo mal, ¿puede ser? Bueno, yo no desprecio al que habla leyendo. Bien. Porque para mí el elaborar Sí. lo que se quiere decir es respetuoso hacia el público al que va dirigido. Hay algunas personas que tienen un dominio del lenguaje, del discurso, que pueden permitirse, y una buena memoria, Sí, sí, porque sí. de cualquier manera siempre se hace una elaboración Seguro. de lo que se tiene que decir. Y entonces nos llama la atención y bueno, y realmente inspira elogio a esa persona. No obstante, hay un decaimiento porque a veces se improvisa Exacto, demasiado. sí. Y a veces, bueno, hemos tenido casos y seguimos teniendo casos de gobernantes que meten mucho la pata al hacer Sí, sí, sí. en una de esas referencia a algún escritor y querer dar Sí, 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 una imagen de cultura y Sí, se equivocan con el O que están citando. Claro, o advertimos que digamos, el cuerpo textual de su oratoria es como endeble, ¿no? Claro, Sí, y sí, entonces lleno a después veces de muletillas. queda después ridiculizado Sí, también, sí. ¿no es cierto? Porque Así no es. hay duda que eso no queda bien. Así es. Bueno, me gustaría también contarle a nuestros televidentes que Hilda no solamente ha trabajado todo esto, sino que es también creadora de algunos conceptos con respecto al uso de la lengua. A mí me gustaría recordar uno que aprendimos como alumnos, que es el agarrismo, es decir, el uso del agarrar como una muletilla frecuente en el habla cotidiana. Sí. Nos gustaría que ella nos cuente de qué se trata. Bueno, así como existe el cosismo, porque Claro. existe en el habla cotidiana muchas veces empleamos el término cosa para decir, oh, tengo una cosa en el estómago, o te tengo que decir una cosa, o mira, ¿vos sabés una cosa? Y Sí. empleamos el cosa y eso habla de la pobreza de vocabulario. Claro, claro. También tenemos esta otra situación que pude observar, que es el utilizar el término agarrar en el habla cotidiana como un elemento que no le aporta nada a lo que estamos diciendo. Por ejemplo, bueno, hoy estuve por ejemplo, en la calle y me encontré con tal persona y agarré y le dije, mira, Sí. ¿qué está haciendo? Por ejemplo, y después, bueno, y ella agarró, se enojó y... Sí, y yo bueno, agarré y me fui. y yo agarré y me fui. Entonces Sí. ahí vamos empleando el término agarrar, el verbo ese, a lo largo de nuestra exposición de lo que queremos contar, de nuestro relato, y no le aporta nada. Exacto, Se podría... Si sacamos todos los si agarres. sacamos todos los agarros, Claro. queda exactamente bien el texto Claro. y todavía mejor, Claro, ¿no es cierto? claro, claro. Pero Lo mismo recién, bueno, ocurre- justamente hablando, Sí. acá uno de los que estaban acá aportó que a veces se le pone de esa manera con un poquito más de fuerza a lo Sí. que queremos poner, Sí. a lo que queremos decir. Y bueno, sí, a veces hay palabras que usamos, que incorporamos dentro de lo que vamos a decir y que
tienen otra finalidad, no solo la de comunicar algo, sino además de ponerle un poquito más de sentimiento, de fuerza. Exacto. o Ahí de sería garra. sumarle emotividad, digamos. Sí, pero en pues, otros casos parece que resta, por ejemplo, el uso reiterado del nada. Del nada. En cualquier lugar. ¿no? Son muletillas, Sí. porque son muletillas. En otras épocas era el bueno, o el Sí. las muletillas son como bastones, por decir así, muletas, Sí, por sí, eso se llama sí. así, en lo que nos apoyamos para continuar con el discurso. Pensar lo que vamos a seguir diciendo. Dicen que no hay nada mejor que el silencio para pensar. Sí, Lo sí. ideal sería hacer un silencio. Ese silencio también despierta en el oyente esa expectativa por lo que viene. Así es. Claro. Pero muchas veces se emplea el nada. Entonces, en vez de dejar ese silencio, se incorpora la palabra nada y lo da vuelta a todo. Que no dice nada ni No aporta dice- nada. Claro, no aporta nada y a veces hasta es contradictoria con respecto a lo que se estaba diciendo. Exactamente. Sí. También en los medios, por ejemplo, en el uso de medios de comunicación de Buenos Aires, es muy llamativo el uso del el agujero, ¿cierto? En lugar de agujero, que Sí. me parece que en el interior se usa bien. Esa es una No curiosidad. tanto. Yo ¿Sí? lo veo bastante... ¿Bastante difundido? ¿Será por escuchar? El agujero y agujerear. 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 Sí, sí. Sí. Incluso el uso Pero, de por ahí. Por ahí, bueno. Sí. Eso es muy común. Sí, muy común. Y cuando lo veo escrito ese por ahí, viene y me dice tal cosa. A veces se le escribe con H, A y Y, ¿no Ah, es sí, cierto? sí, sí, sí. Y no es ese, es Claro. ahí. Es Exacto. A, H, I, acento la I, por Exacto. ahí. Y el por ahí sí es muy común. Sí, muy común. Uno de los tropiezos más comunes en el habla, en los medios, en la escuela, en cualquier lugar, es de lo que se llama el dequeísmo, el uso del qué o el de qué, que muchas veces remite a consultas permanentes, incluso en los medios. ¿Cómo se dice? Y no creo que haya nadie que lo pueda explicar tan bien como vos. Bueno, no sé. Muchas veces se la saca completamente la preposición de delante del que, y en algunos momentos es necesario que esté. Que esté. Hay una manera fácil de poderla reconocer cuándo va la preposición y cuándo no. Por ejemplo, y siempre se da en las oraciones compuestas. Ujú. Me dijo que va a venir. Me dijo de que está enfermo. Me parece de que tendría... A ver, vamos a ver. ¿Qué me parece? Si yo digo ¿qué me parece? Si hago la pregunta ¿qué? Sin el de, corresponde que vaya sin el de. Entonces, me parece que va a venir. Me dijo de que, a ver, ¿qué te dijo? Si es que Ahí está. la pregunta, entonces me dijo que va a llegar tarde. Y en el otro caso, por ejemplo, estoy consciente que le va a ser difícil hacer eso. ¿De qué estoy consciente? Ujú. Entonces, estoy consciente de que le va a ser difícil realizar esa prueba. Y uno muy común es, me doy cuenta que tiene hambre. ¿De qué me doy cuenta? Claro, claro. Entonces es, me doy cuenta de que tiene hambre. La otra forma es reemplazar lo que viene por eso. Entonces digo, ¿me doy cuenta de eso? No, me doy cuenta de eso. Muy bien, ¿No? muy bien. Esa es una manera de Bueno, reconocerlo bueno. fácil. Me encanta ser de nuevo alumno de Hilda en este lugar hermoso. Hilda, con una enseñanza que viene desde décadas y mirando, digamos, la evolución del idioma, la evolución de la sociedad Sí. con respecto al idioma, en estos años aparece como una irrupción muy fuerte el feminismo, haciendo temblar el lenguaje y, si se quiere, mostrando algo que, bueno, siempre nos has enseñado,
con respecto a que el lenguaje no es solo algo gramatical, sino que tiene que ver también con la cultura, ¿cierto? La evolución de la cultura. ¿Qué mirada tenés sobre el lenguaje inclusivo, estas nuevas formas, el uso de las nuevas formas? Bueno, también es importante aclarar que los que defienden o los que atacan esta nueva modalidad de hacer presente la figura de la mujer, se remiten a que la Real Academia no lo acepta. Claro. Sin embargo, primero viene el uso y después la aceptación. Exacto. La Real Academia no inventa palabras, las registra los usos. Y cuando un uso se generaliza, se incorpora, aclarando, porque ahora, antes era la Real Academia como única entidad que decía cuándo estaba correcto o no. Pero cada uno de los países de habla hispana, que acá en América del Sur son prácticamente todos, menos Brasil y los de arribita de ahí, las Guayanas, todas tienen un representante, claro, diríamos, tienen la Academia Argentina de Letras, Academia Colombiana de Letras, Ecuatoriana, es decir, están todos. Entonces, todos tienen voz y voto en el momento de incorporar nuevas palabras. Y en los últimos diccionarios ya aparece en qué país, por ejemplo, una determinada palabra, qué variedad de significado tiene en un determinado país, en el otro, y cuando es generalizado el uso en todos los países de habla hispana. Entonces, en el caso de esta irrupción de mostrar que las mujeres estamos, qué mejor que usarlo a partir del lenguaje. Claro, exacto. ¿No es cierto? Claro, que a partir del lenguaje surge decir, acá estamos, nosotros también queremos ser nombradas. Por supuesto, el grito que se pega, se pega con la E, se pega con la X y se pega con la arroba, que impacta. Te hace un poco de ruido, claro. Hace un poco de ruido, nos hace ruido, pero por otro lado, también ayuda a que aún a quien no le gusta esa forma, busca otra manera de nombrar. Como hacía un momento decía Flavia, que ya cuando les vienen textos en los que hablan de los niños, las niñas y adolescentes, ya eso, ya no pueden decir los niños y adolescentes, o sea, ya hay una necesidad de empezar a decir, a ver, empecemos a nombrarlas. Claro, claro. ¿Cierto? Entonces, eso es positivo. Bien, y hay posibilidades de hacer visible a todas las mujeres a partir de, no me gusta esta forma de decirlo, bueno, lo digo esta otra, pero las nombro. Exactamente. ¿No es cierto? Sí. Entonces, por supuesto que también muy cargados, que generalmente, supongamos, se tiene que decir un discurso, se tiene que hacer toda una exposición de algo y en el que te estás dirigiendo a público mixto, es importante que en algún momento los nombres, claro, masculino, femenino, pero no recargarlo demasiado, o a veces, supongamos, estamos con un público que es adulto, que tenemos personas, por decir, de diferente tipo de pensamiento. Si yo hago todo un discurso, por más que esté convencida de que debo utilizar la E porque, bueno, porque mi lucha y todo, y lo hago frente a un público tan diverso de pensamiento y de edades, no voy a llegar con lo que quiero decir, porque voy a producir el efecto contrario, es decir, le choca el lenguaje y deja de escuchar lo que dice. Claro, como atender al auditorio. Exactamente, claro, que era también a lo que apuntaba hace un momento Flavia, que es importante tener en cuenta a quién vamos dirigidos. Pero eso no quiere decir que debo renunciar a visibilizar a la mujer, ¿no es cierto? Es fundamental.
Pero por otro lado, no quedarse con que, bueno, si no está aceptado por la Real Academia, no se puede usar. Claro. Primero viene el uso sería y después desconocer la lengua como evolución, viva. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, Sí. porque hay palabras que por un tiempo hemos rechazado, o mejor dicho, los rechazó la Real Academia, y después se siguieron usando y después se incorporaron, Sí, porque sí. a veces hay regionalismos que se popularizan mucho y bueno, entonces no tenemos que negarnos ni enojarnos Sí, sí, tampoco, porque no lleva a nada eso, Sí, pero porque a sí veces atenderlo. prestarle atención. Sí, porque está ocurriendo. Está ahí, Está ocurriendo. Además, formula una pregunta interesante, me parece, todo este hecho, que es ¿por qué el genérico tiene que ser masculino? Siempre masculino. ¿Y por qué el masculino va a contener a los otros? No. Claro. ¿Cierto? Es una pregunta pertinente. Es una Está bien. pregunta pertinente y por eso también la lengua tiene ciertos recursos, porque por ejemplo está la palabra personas que abarca tanto al hombre como a la mujer. Como estudiantes. Sí, pero estudiantes, cuando ya le ponéis el artículo sí. ya te queda los, Seguro, ¿no es cierto? seguro. Entonces, personas, es decir, a las personas, gente, que a veces decimos gente querida, Sí. o gente amable, o utilizar adjetivos que de alguna manera me permita mantenerme dentro, por decir, de mis convicciones, de no querer usar una forma que agreda, Sí, sí. pero por otro lado, decir, utilizo estos otros recursos que me da la lengua y Perfecto. empiezo a emplearlos. Exacto. Entonces, te lleva a pensar el idioma y eso es buenísimo. Sí. Me parece que pasa por ahí. Claro. Es decir, por estar en contra del lenguaje inclusivo, no transformar el lenguaje en exclusivo. Exactamente. ¿No? Que deje afuera. Exacto. Claro. Eso. El lenguaje no tiene que No ser puede serlo. excluyente. Exactamente. Exactamente, por ahí pasa. Exactamente, muy bien. Bueno, Hilda, ha sido un gran gusto y un placer. Gracias. Yo me situé casi como alumno, porque me ha encantado siempre serlo, así que seguramente los televidentes ojalá también lo han que disfrutado desde ese lugar. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con la ayuda de Hilda y de los otros invitados. Hemos recorrido entonces esto que es tan importante, tan vital, porque de alguna manera cuando hablamos del lenguaje, hablamos de lo que somos lenguaje. Bueno, muchísimas gracias y esto ha sido todo por hoy.